Muy bien, si son tan amables, el libro de Éxodo, vamos al capítulo 1. Esta exposición, yo me he auxiliado obviamente de las notas del pastor Miguel, estaré siguiendo muy de cerca lo que él tenía preparado, y hemos titulado La esclavitud del pueblo hebreo y mi esclavitud. La esclavitud del pueblo hebreo y mi esclavitud. Nosotros iniciamos hoy aquí una conferencia que se llama Muestra a Cristo. Y pudiéramos decir que el título pudiera ser un poco más extensivo, pudiera ser Muestra a Cristo desde el libro de Éxodo, porque eso es justamente lo que vamos a hacer. Déjenme dar algunas observaciones generales a manera de introducción con relación al libro de Éxodo. Este libro puede ser dividido en tres partes. Desde el capítulo 1 al verso 18, nosotros vemos cómo Dios salva a su pueblo de la esclavitud de Egipto. La segunda gran división va desde el capítulo 19 al capítulo 24 y vemos cómo Dios dio a su pueblo Israel una ley escrita. Y finalmente, desde el capítulo 25 al capítulo 40, vemos cómo Dios ordenó a su pueblo construir un tabernáculo especial asociado para el tema de su adoración. ¿Cuál es el tema principal de este libro? Bueno, la mayoría de los estudiosos de la Biblia coinciden en sentido general que el tema es la salida del pueblo de hebreo de la esclavitud de Egipto a través del desierto para finalmente llevarlos a la tierra prometida. Sacar el pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto a través del desierto con la idea de llevarlo a un destino final que es la tierra prometida. Y este es un tema muy interesante porque la historia del libro de Éxodo claramente tipifica, ilustra, ejemplifica la historia de toda la humanidad. Por ejemplo, el pueblo hebreo estuvo bajo la esclavitud por unos 400 años de Egipto. Y su esclavitud, en muchos aspectos, tipifica nuestra esclavitud al pecado. Al pueblo de Israel se le ofreció una tierra prometida y en realidad es un anticipo de la real y última verdadera tierra prometida que está reservada en los cielos para aquellos que aman a Dios. Cuando observamos la historia del pueblo de Israel, Dios envió a Moisés como un libertador de ese pueblo, mostrando de alguna manera cómo Dios se compadece de su pueblo en Egipto. Pero en cierta manera, Moisés lo que hace es que tipifica a Cristo, apunta hacia Cristo, quien es el redentor de este mundo, el real redentor de nuestras almas. Moisés trajo la ley al pueblo de Israel. Jesús trajo la gracia. Hoy podemos confiar en su gracia. Es interesante que cuando estudiamos esta historia, la imposibilidad que ese pueblo tuvo de poder obedecer la ley que le fue dada, eso en cierta manera ilustró la necesidad que tenemos de un Salvador. El hecho de que ellos no pudieran obedecer, entonces ciertamente creó el mecanismo, preparó la plataforma para ver la necesidad de Jesús, de que Él viniera y a través de su evangelio pudiera llegar a nosotros un mensaje de salvación. De nuevo, es muy interesante que la historia de este pueblo que se nos narra en este libro de Éxodo tipifica en gran manera también nuestra historia. Yo quisiera que veamos en esta mañana que la historia del pueblo hebreo aquí en Éxodo en cierta manera revela también nuestra historia.
revela nuestras luchas, revela nuestros desafíos, revela nuestras opresiones, revela nuestros sufrimientos y sobre todo, y lo más importante, esta historia también revela a Cristo. Y somos dirigidos a ese único Dios. Así que el estudio no es sobre un pueblo lejano, un pueblo que quizás esté desconectado de mi historia, sino es una historia de un Dios soberano, un Dios que gobierna de acuerdo a su voluntad, un Dios que ha decidido, revelarse a sí mismo y ha decidido relacionarse con un pueblo a través de un pacto. Ese pueblo que encontramos aquí en Éxodo refleja mucho de lo que nosotros somos hoy en día. Así que lo que queremos estudiar con esa visión en mente. Vamos a una historia de Éxodo que ilustra mucho, en realidad, nuestra historia. Dios no ha cambiado en su dispensación de gracia hacia su pueblo. Por tanto, nuestro deseo al estudiar la historia aquí en Éxodo no es solamente que seamos desafiados para obedecerle más, sino también que seamos alentados, que seamos estimulados a confiarle. Venimos a Éxodo con el deseo, la intención de aprender mucho acerca de nosotros mismos. Todavía como una introducción, es interesante recordar que después de 400 años de esclavitud, Dios saca a este pueblo de esta tierra donde habían residido por 4 siglos y Dios los lleva al desierto. Eso es muy importante. La intención es sacarlo de ese paganismo que había en Egipto, para que ellos pudieran ser alejados de esa idolatría, para que ellos puedan ser liberados a una real adoración al único Dios verdadero. La intención de Dios aquí es que Faraón pueda liberar a su pueblo para que ese pueblo ahora pueda adorar a Dios con toda libertad. En Éxodo capítulo 7, 16, escuchen cómo dice: el Señor, Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Eso fue lo que Moisés comunicó al rey. Otra versión, la versión de las Américas, traduce ese verso: el Señor, Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y es muy común este lenguaje. Cuando Moisés y Aarón se presentaron al faraón para anunciar todo esto, el énfasis es: deja ir a mi pueblo para que mi pueblo pueda adorarme. Entonces, Moisés es enviado como libertador del pueblo. Y eso indica, Dios se compadece de su pueblo. Dios estaba compadecido de este pueblo en Egipto. Y ese Moisés, como decíamos, tipifica lo que Jesús es para nosotros hoy. Dios envió a su Hijo. Dios lo llevó a una cruz. ¿Para qué? Para redimirnos de la esclavitud. Ya no de un faraón, sino de la esclavitud, del pecado. Yo quisiera que veamos en esta mañana qué es acerca de nuestra historia. De nuestra historia. ¿Cuál es el propósito del desierto aquí? Y todavía estoy en la introducción del tema. El desierto jugó un rol muy especial. Como decíamos, Dios quería separar a su pueblo de la opresión que había en Egipto, llevarlo a una tierra de libertad donde ellos pudieran adorar al Dios creador y redentor. Y hoy en día esa sigue siendo la intención de Dios con nosotros. Lo que Egipto representó para el pueblo de Israel,
es lo que el mundo representa para nosotros hoy. El desierto al cual el pueblo de Israel fue sometido, hoy en día es ilustrado con nuestras dificultades, con nuestras aflicciones, con nuestros problemas. De la misma manera que Dios usó el desierto de Sinaí para sacar al pueblo hebreo de Egipto y sacar a Egipto de la mente de los israelitas, de la misma manera hoy Dios usa de nuestros desiertos para sacarnos de la esclavitud del pecado. Dios nos trae en dificultad, estrecha el camino para que podamos ser liberados y podamos adorarle. Dios pudiera eventualmente dejarnos en nuestras comodidades, pero Dios sabe perfectamente que no es en esa zona de confort que vamos nosotros a ser retados para adorarle. Usualmente eso contribuye más a nuestros hábitos pecaminosos y es exactamente lo que el desierto hace. Es interesante pensar que de aquellos que salieron de Egipto con más de 20 años de edad, ninguno de ellos entró a la tierra prometida. Ninguno de ellos entró a la tierra prometida. Una generación completa se perdió en el desierto. Nunca disfrutó de la libertad que Dios había prometido. Y de esa misma manera también hoy en día es posible que una parte del pueblo cristiano tampoco esté disfrutando de esa libertad completa que Dios nos da en Jesucristo. Muchos, aún creyentes hoy, viven vidas vacías, vidas insatisfechas, porque hay un desierto que amenaza contra sus deseos, y en vez de disfrutar de la libertad espiritual abundante que Cristo compró para nosotros, muchos están muriendo sin disfrutar de ella. A veces mueren por ser presos de hábitos pecaminosos. Pueden morir culpando a otros de por qué están ahí en ese desierto. Algunos mueren por sus temores, algunos mueren por su legalismo, algunos son presa de inseguridades, otros de su religiosidad, y algunos son realmente esclavizado por un espíritu de crítica. Y todas esas cosas representan en cierta manera la arena de nuestro desierto. Pero aprendemos en Éxodo también que una generación que sí pudo entrar a la tierra prometida. Hubo una generación, la generación de Josué, que aprendió a vivir en obediencia a Dios, y esa obediencia la aprendieron en su desierto. Esa es la libertad que todos nosotros hoy debemos anhelar. Algunos ven la vida de santidad como algo que le prohíbe ciertas cosas, algo que limita su vida. Pero en realidad solo aquellos que temen a Dios son realmente libres. Solo aquellos que ponen a Dios en primer lugar experimentan lo que es la realidad, la verdadera libertad. La palabra éxodo viene del griego éxodos. Cuando el Antiguo Testamento se tradujo al griego, ese libro recibió el nombre de Éxodo, que significa partida, salida, liberación. Este libro representa el libro de la salvación, el libro de la liberación, de la redención del pueblo hebreo. Pero de nuevo también tipifica en gran manera nuestra salvación, nuestra liberación, nuestra redención. El libro de Éxodo es también un libro lleno de esperanza. Es un libro lleno de triunfo, y de esa misma manera nosotros anhelamos aquí, en esta conferencia,
que muchos ahora puedan alcanzar esa real esperanza, que puedan ser llevados de la esclavitud del pecado a la libertad que solo Cristo puede dar. Decía alguien, y cito sus palabras: el libro de Éxodo es para los judíos la historia que define su propia existencia. Es el rescate que los llevó a ser un pueblo de Dios. Para nosotros, los creyentes ahora, es el evangelio del Antiguo Testamento, el primer gran acto de Dios de redención. Y regresamos el Éxodo una y otra vez con el sentido de que tiene algo significativo para todos nosotros hoy en día. Es la historia que le da a cada prisionero la esperanza de llegar a ser libre algún día. El Éxodo muestra que hay un Dios que salva, que hay un Dios que liberta a su pueblo de la esclavitud. Termina la cita. Por eso este primer mensaje nosotros hemos querido titularlo: la esclavitud de Egipto y nuestra esclavitud, porque están totalmente conectadas. El libro de Éxodo no es acerca de Moisés, es más bien un encuentro con el Dios de los cielos, que revela especialmente su carácter. Es un encuentro con su santidad. Como veremos en algunas exposiciones, Moisés entró allí al desierto y Dios le dijo: quita tus sandalias. Este es un lugar santo. Es un encuentro con su justicia. Dios entregó los 10 mandamientos. Es un encuentro con su misericordia. Dios mostró compasión redimiendo a su pueblo. Es un encuentro con su poder, que lo liberó de las plagas que habían allí. Es un encuentro con su gloria, que se manifestó por muchas maneras diferentes. Cristo está en cada evento de este libro. Éxodo no es un libro en realidad, es un evento donde podemos ver la compasión de Dios, donde podemos ver el deseo de Dios de libertar a su pueblo de la esclavitud. También de Egipto se esconden nuestros corazones. Así que en esta primera exposición, yo quisiera enfocarme en Éxodo capítulo 1 principalmente, para que hablemos de la esclavitud de Egipto y nuestra esclavitud. Éxodo capítulo 1. Déjenme poner en contexto este capítulo. Recordemos que después que José llegara a ser la mano derecha del faraón, por así decirlo, su padre y sus hermanos se vinieron en la necesidad de venir a la tierra de Egipto, debido a que hubo una gran hambre en la tierra de Canaán, donde ellos estaban viviendo. Todo eso lo entendemos por Génesis. José estaba ya en Egipto. Entonces sus 11 hermanos y su padre descendieron por la invitación de José. Todo eso, en resumen, está en Génesis capítulo 37, que podemos leer. Toda la familia de José ahora se encuentra en Egipto. Y entonces entramos ahora en un nuevo capítulo de la historia. Entramos en Éxodo capítulo 1. Vamos a leer Éxodo capítulo 1 entonces, para exponerlo. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia: Rubén, Simeón, Leví. Perdón, quiero aclarar que estoy leyendo aquí la Biblia de la versión de las Américas. Si difiere un poco de la suya, es ok. Es la Biblia. Dice el verso 2: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas. Pero José estaba ya en Egipto. Dice el verso 6: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y la tierra se llenó de ellos. Verso 8: y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: he aquí,
el pueblo de los judíos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y peleen contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase del trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Verso 15. Y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Puá, y les dijo: cuando esté asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo, les daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto y habéis dejado con vida a los niños? Respondieron las parteras a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Y Dios favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo: todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo, y a toda hija la dejaréis con vida. Ahí está Éxodo capítulo número 1. Yo quisiera rápidamente traer 7 observaciones sobre este capítulo 1. Recuerden, nosotros estamos diciendo la historia del pueblo hebreo aquí en Éxodo refleja nuestra historia. Así que lo que yo quisiera es estudiar lo que pasó en esa historia y aplicarlo a nosotros, a la vida hoy. Primero, es interesante la promesa que Dios había dado a su pueblo de hacer una nación grande. Dios había hablado, había prometido eso. Dice Génesis 46:3: yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Dios había prometido eso. Es interesante que los que llegan, de acuerdo al registro bíblico, aquí fueron 70 personas. Fueron los descendientes de Jacob que fueron a Egipto. Pero ahora, después de 400 años, esas 70 personas se multiplicaron, dice la Biblia, en gran manera. Y llegaron a ser numerosas, poderosas. Algunos estudiosos de la Biblia creen que al final este pueblo eran como 2 millones de personas. Entonces vamos a hacer unas matemáticas aquí, rápidamente. Llegaron 70 y ahora el número aproximado son 2 millones. Yo no creo que debamos perder mucho tiempo aquí en esta mañana para argumentar que era un pueblo fecundo, que se multiplicó. Era un gentío lo que había. Pero llamamos la atención de que Dios cumplió su promesa. 70 personas se convirtieron en aproximadamente 2 millones. Fue una gran nación. De hecho, cuando se narra aquí en Hechos, eran tan grandes, tan numerosos, que causaron preocupación. Pero de nuevo, dice que allí le haré una gran nación. Yo quiero hacer un énfasis particular sobre este punto, que la promesa decía: allí en esa tierra, allí los voy a bendecir.
allí le haré una gran nación. ¿Dónde? Allí. Y ese allí, en el registro, corresponde a Egipto. Escucha esto. La bendición de Dios no iba a llegar en Canaán, donde ellos estaban viviendo, sino en Egipto. Es en Egipto donde Dios había prometido prosperarlos. Era en Egipto donde Dios los haría una gran nación. Si Jacob y sus hijos no hubieran descendido a Egipto, se hubieran perdido de una gran bendición. Entonces, ¿qué nosotros aprendemos de aquí? Recuerden, la historia del pueblo de Israel es nuestra historia, porque es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Entonces, escucha esto. No cualquier lugar es el lugar donde Dios nos va a bendecir. No cualquier lugar es el lugar donde Dios nos va a bendecir. Es importante, amado hermano que estés aquí, escucha esto. Es importante que yo esté donde Dios quiere que yo esté para poder recibir su bendición. Dios en su soberanía dispone un tiempo, Dios dispone un lugar. Hay mucha gente preguntando ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué siento a Dios lejos? Y Dios dice, porque tú no estás donde yo quiero que tú estés. Muchas veces no estamos geográficamente donde Dios nos quiere. Muchas veces no estamos espiritualmente en el lugar donde Dios nos quiere. Yo llamo la atención a esa promesa. Dios dijo, allá te haré una gran nación. No aquí, sino allá. Allí para muchos de nosotros, en nuestro caso puede ser República Dominicana. Miguel, el pastor Miguel, duró 15 años laborando en Estados Unidos y Dios lo llamó a República Dominicana. Yo fui a hacer mis estudios formales de teología a Minnesota y duré 11 años en Minnesota. Ahora estoy en República Dominicana colaborando. Algunos de ustedes aquí que son extranjeros, el allí de la promesa puede ser aquí, porque se han mudado a Medellín, están colaborando aquí. Quizás la bendición no llegaría si estuviera aún en el lugar de donde eres, porque este es el lugar que ha sido designado por Dios. Allí frecuentemente no es el lugar donde queremos ir. De hecho, aparentemente, Jacob no quería ir para allá. En Génesis 46:3 dice, no tengas temor de ir a Egipto. Dios tuvo que trabajar con sus temores a Jacob. Y él dijo, bueno, pero tengo miedo de ir. Y Dios, no temas, porque es allí donde te voy a hacer una gran nación. Porque es allí en donde te voy a bendecir. No aquí, sino allí. Donde sea el allí que Dios señale, es allí donde debemos de estar para poder recibir la bendición de nuestro Dios. Dios usó a este pueblo para enseñarnos esa realidad. Debemos estar en el lugar que Dios quiere, sin importar cómo estén nuestros sentimientos en cuanto a eso. El llamado de Dios no se trata de sentimiento, se trata de soberanía. Dios no nos pide opiniones, Dios nos da órdenes. Son dos cosas muy diferentes. Uno de los problemas que tenemos en esta presente generación es esa. Todo el mundo tiene una opinión. A veces nosotros los padres, educando a los hijos, tenemos problemas. Nosotros le decimos al niño, ve a bañarte. Y el niño responde, yo considero
Yo creo, mi mamá me dijo, nadie te está preguntando qué tú piensas, es que vayas a bañarte. A veces así hacemos con Dios. Dios dice, allí te voy a hacer una gracia. Y nosotros decimos, no, yo quiero aquí. Entonces hay problemas en cuanto a eso. Nosotros vivimos una generación sumamente sentimental. Hemos elevado los sentimientos a un lugar que Dios nunca lo diseñó. Yo no estoy diciendo que es malo. Yo soy latino. Los latinos somos sentimentales. Pero nuestras decisiones no están basadas en sentimientos, sino en la voluntad de Dios revelada. La tragedia de esta generación es que es una generación que se gobierna más por sentimientos que por la voluntad de Dios. Y Dios aclaró eso aquí. Ahora hay algo más que yo quiero señalar. En segundo lugar, la necesidad de cultivar paciencia, de cultivar fidelidad. Yo quiero llamar la atención en Éxodo 1 aquí a esto, la necesidad que tenemos de ser pacientes, ser fieles. Miren esto, Dios le prometió a este pueblo, allí te haré una nación grande. Entre el tiempo de la promesa y el cumplimiento de la promesa, ¿saben ustedes cuántos años pasaron? 400 años. Nosotros le llamamos a eso paciencia. La carne nuestra, naturalmente, nosotros somos demasiado impacientes. Nosotros queremos lo que queremos ahora, ahorita. Y todo lo que Dios ha prometido tiene que ser ya. Déjame decirle, nosotros vivimos en la época de la tecnología. Eso es impresionante. Los abuelos nuestros estaban en la era de la industria, mucho humo, mucha gente trabajando, sudando mucho, así como estoy yo ahora. Ya eso se acabó. Ahora la gente trabaja en computadora, todo es tecnología. La cosa es rápida. Vivimos en una generación online, en tiempo real. Déjeme decirle, yo nací en la República Dominicana. Y yo recuerdo que habían familiares que vivían en el campo. Y a veces un familiar de esos se moría. Y cuando llegaba la noticia ya lo habían enterrado. Y nosotros íbamos a darle el pésame a los familiares porque ya el hombre estaba enterrado. Hoy en día, nosotros tenemos la tecnología para en segundos saber lo que sucede en Europa. Tenemos Twitter, tenemos redes sociales. Es una generación que avanza muy rápido. Nosotros casi igualamos velocidad a calidad. ¿Qué usted hace si le compran una computadora? Y cuando usted se está conectando al internet es como un suero de miel de abeja. Yo no sé si aquí en Medellín hay eso, pero eso es lentísimo. ¿Qué usted dice? Eso no sirve, no es rápido. El problema es que eso no funciona con Dios. Eso no funciona con Dios. Esos grandes avances tecnológicos parece ser que no han ayudado mucho a nuestro carácter. Porque aunque hay muchos avances tecnológicos, los problemas nuestros siguen siendo los mismos. Porque el problema no está afuera, el problema está adentro. Parece ser que todavía somos tan impacientes como antes. Parece ser que todavía nos abruma la incredulidad como antes. Escucha lo que dice Dios. Dice Hebreos capítulo 10, verso 36. Porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Escuchen de nuevo, Hebreos capítulo 10, verso 36. Porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hay dos cosas aquí el autor de Hebreos nos dice
que son imprescindibles. Tener paciencia para esperar el tiempo de Dios, haber hecho la voluntad de Dios. Esas son dos cosas que van conectadas para poder recibir su bendición. No solamente eso, yo quiero en tercer lugar llamar la atención a la necesidad de descuidarnos de despreciar la bendición de Dios. En tercer lugar, debemos tener cuidado de no despreciar la bendición de Dios. ¿A qué nos referimos? Si vemos la historia, en un principio la familia de José fue muy bien recibida en Egipto. José llegó a ser la mano derecha del faraón. Su familia tuvo muchos privilegios cuando llegaron. De hecho, el faraón le dijo a José que ellos se quedaran en la tierra de Gosén. Era la mejor tierra que había en Egipto. Lo pusieron en un sitio especial. José gozaba del aprecio del faraón. Había muchas distinciones. Pero dice el texto que se levantó un nuevo rey en Egipto que no conocía a José. Ese rey ignoraba quiénes eran esa gente. Él no entendía bien. Ese rey ignoraba cómo y por qué ellos habían venido a Egipto. Ese nuevo rey ignoraba que esos israelitas habían hecho una enorme contribución a la economía de Egipto, porque ellos constituían una fuerza laboral sobre la que descansaba la economía de la nación. Ese rey ignoraba el valor de la vida humana, pero sobre todo, ese rey ignoraba al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Eso es interesante. El texto dice: se levantó un nuevo rey que no conocía a José. Y yo digo, en serio, o sea, este hombre no sabía que José tuvo un sueño de 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, y que José se convirtió probablemente en el mejor administrador de la tierra de Egipto. No, él no conocía nada de eso. Este hombre no sabe que José fue básicamente la mano derecha del gobierno que ayudó a organizar todas estas cosas. No, él no conocía. ¿Y dónde estaba este hombre? Él no había nacido, porque de eso hace 400 años. ¿Ustedes quieren una idea más o menos cómo eso luce? Déjenme hacer un ejercicio con ustedes aquí. ¿Qué relación tú tienes con algo que sucedió hace 400 años? A ver, ¿qué tan fresco? ¿Tú te recuerdas de algún tío tuyo de hace 400 años, un vecino? Cuando a nosotros nos hablan de algo de 400 años, nos aburrimos. Eso es historia. Bueno, esa es la idea aquí. Ya hacían 400 años y se levantó un rey que ni tenía ni idea de qué eran esta gente. Los israelitas, más que representar una amenaza, representaban una bendición. Pero este rey no lo supo apreciar. Ignoraba muchas cosas. Y en vez de ver una bendición, lo que el rey vio fue una amenaza. Y nosotros aprendimos de aquí. Esta es una excelente lección para nosotros. Es grave cuando Dios te da una bendición y en vez de tú apreciar y agradecer esa provisión que Dios hace, lo que hacemos es quejarnos. Y más que eso, a veces vemos como amenazas. Eso sucede con nosotros a veces, al día de hoy. Hay veces que Dios te da un trabajo. Hay veces que Dios te da un cónyuge, tu esposo, tu esposa. Dios te da una familia. Dios te da una iglesia. Dios te da pastores. Y en vez de nosotros ser agradecidos, apreciando eso, lo que hacemos es que nos quejamos. Lo vemos como opuestos a nosotros. Nos llenamos de miedo aún en cuanto a eso.
Debemos cuidarnos de no ignorar las bendiciones que Dios provee para nosotros. Dios es el Rey soberano del universo. Dios sabe lo que Él está haciendo. Dios escribió nuestra historia. Él la está llevando a cabo. Escuchen esto, a veces estamos tan enfocados en las cosas que no tenemos que perdemos el disfrute de lo que ya hemos recibido. Eso es lo que llamamos una tragedia. Estamos tan enfocados en las cosas que no tenemos, que aspiramos, que el otro tiene, que perdemos la oportunidad de disfrutar lo que ya Dios nos ha dado. Cuidarnos de no despreciar las bendiciones de Dios. En cuarto lugar, yo quiero que observemos en el texto la realidad de que el pueblo de Dios es oprimido. El pueblo de Dios es oprimido. Los egipcios, dice Hebreos, Éxodo 1:13 aquí, obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente. Esa palabra duramente en el hebreo, que fue escrita en el Antiguo Testamento, significa casi injustamente. Era demasiado para sus posibilidades. Estaban abusando de ellos. Y quizás algunos de ustedes están aquí en esta mañana. Y quizás esa es una realidad con la cual ustedes pueden identificarse muy de cerca. Quizás te sientes oprimido en tu trabajo o en tu relación por un esposo, por un familiar. Es una realidad que es parte de nuestra vida de fe. Es una realidad que está ahí. ¿Quieres saber por qué una persona oprime al otro? Aquí en la historia podemos aprender mucho. Por lo menos hay 3 razones. Usando este rey, nuevo rey, que veía al pueblo de Israel en vez como una bendición, como una amenaza. ¿Por qué llegó ahí? Primero es la ignorancia. No sabía lo que Dios era, no sabía lo que Dios estaba haciendo. No conocía la dignidad de la vida. No solamente eso, temor. El rey temía a los israelitas que pudieran llegar a ser más numerosos, que pudieran ocupar la primera posición. Y hay algo más. Él tenía miedo de perder lo que tenía, de perder su poder. Y el resultado es oprimir. Una de las razones por la cual la persona es así es miedo. Está lleno de miedo. ¿Qué tan fuerte fue la opresión? Bueno, dice aquí el verso 14, les amargaron la vida. Oigan esa expresión. Les amargaron la vida al pueblo hebreo con dura servidumbre. Tenían que trabajar arduamente. Y nosotros podemos ilustrar esa realidad no con la esclavitud física de un rey, sino con la esclavitud del pecado. Esa misma amargura que produjo al pueblo de Israel la opresión de esa injusticia es similar a la amargura que genera el corazón cuando somos oprimidos por el pecado. Esa imposición, esa esclavitud es un buen ejemplo. Los egipcios le amargaron la vida a los israelitas. El pecado nos amarga la vida a nosotros también. El pecado promete una alegría, un disfrute, pero nos cierra, nos ciega al ver la realidad del precio que hay que pagar para ello. El pecado nos esclaviza de la misma manera que los egipcios esclavizaron al pueblo de Dios. Algunos dicen, la vida cristiana es aburrida. Eso está lleno de reglas, esa gente está como siempre en lo mismo. En realidad es al revés. La única vida que tiene sentido, que debe traer disfrute al alma, es aquella que tiene a Dios primero.
es aquella que está bajo la libertad que solo Cristo puede dar. Hoy en día, muchos pueden vivir esclavizados en sus corazones, de que son airados, se entregan a placeres, algunos su lengua, la manera como hablan, algunas las cosas que aman, sus vanidades, todas sus cosas personales. Y así como el pueblo hebreo se debilitaba bajo tanta opresión, así también nuestras almas se debilitan bajo la opresión del pecado. ¿Se dan cuenta? La historia del pueblo hebreo en Éxodo es también nuestra historia. No solamente eso, yo quiero que veamos en quinto lugar la obra de Dios en medio de nuestras aflicciones. La obra de Dios. Dice el verso 12, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Dios. Ellos querían debilitar el pueblo, pero en cambio lo que hicieron fue fortalecerlos, porque Dios estaba detrás de su pueblo. Dios era su escudo, Dios era su protección. Cuando el apóstol Pablo quiere dibujarnos esa realidad, dice Romanos capítulo 8, verso 28, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que son llamados de acuerdo a su propósito. A su propósito. El rey de Egipto los oprimió con la idea de debilitarlos, pero en cambio Dios lo fortaleció. Dice 2 Corintios 4:17, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Si comparamos el gozo en Jesús con las aflicciones que puedan venir, eso no se puede comparar. Dice el apóstol Pablo, esta leve aflicción, pasajera aflicción. En el caso de los judíos, esa leve aflicción duró 400 años. Ahora alguien dirá, ¿cómo es posible que un Dios misericordioso, todopoderoso, haga que su gente sufra tanto? Bueno, hay un texto en los Salmos que nos ayuda mucho. Dice el Salmo 119, 67. Antes que fuera yo afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. Salmo 119, 67. Lo voy a leer otra vez. Antes de que fuera yo afligido, yo me descarrié, mas ahora yo guardo tu palabra. Ese es el problema. Muchas veces cuando Dios nos bendice, nos vamos lejos de Él. Nos olvidamos de Él. Alguien decía, por cada 100 personas que manejan bien la adversidad, hay solo una que maneja bien la prosperidad. La prosperidad a veces nos hace olvidar de Dios. Nos lleva a confiar en nosotros mismos. Nos hace creer que no necesitamos a Dios. Muchas veces la prosperidad hace que disfrutemos de las cosas del mundo y que las cosas de Dios pierdan el sabor, y Dios entonces nos mete en el desierto para ayudarnos. No solamente eso, algunas veces las aflicciones son causa del pecado. Este pueblo había pecado mucho contra Dios. Si leemos la historia en los detalles, una y otra vez, ellos se enamoraron de los dioses en Egipto. De hecho, cuando Josué está dando las instrucciones a la generación que va a entrar a la tierra prometida, dice Josué 24:14, ahora pues, temed al Señor y servirle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río en Egipto y servir al Señor. Ellos tenían dioses. ¿Y dónde conocieron ellos esos dioses? ¿Dónde aprendieron ellos de eso? En Egipto, cuando estaban en prosperidad.
cuando las cosas iban bien. Usualmente ese es el problema que tenemos con la prosperidad. Y escuchen esto, hermanos. Eso es lo que ocurre todo el tiempo cuando el pueblo de Dios no quiere ser diferente al mundo. Tú terminas no solo pareciéndote al mundo, tú terminas siendo exactamente como el mundo. Y Dios, que nos ama, nos tiene un desierto para estrujarnos, para bendecirnos. Dios es bueno con nosotros. Y finalmente, séptima observación en este capítulo: el pecado engendra pecado. Miren cómo el rey, en sus temores, lo que hizo que se envolvió aún más. Ya que no pudo evitar, fue a las parteras, le dijo: maten los niños varones. Su inseguridad le llevó a más inseguridad. Eso es lo que el pecado hace. El pecado invita a otros pecados. Y Dios está en el deseo de que le temamos más, de que estemos cerca de Él. Aún el mejor de nuestros actos es una mezcla de fe e incredulidad. Fe e incredulidad. Ahí está. Éxodo capítulo 1. Nosotros podemos ver cómo Dios cumple sus promesas en su tiempo, en su lugar. Nosotros vemos en la actitud del rey cómo él no fue capaz de ver a los israelitas como una bendición, sino como una amenaza. Nosotros podemos ver en una similitud cómo esa opresión que Egipto puso sobre el pueblo de Dios es exactamente la opresión que el pecado pone sobre nuestras almas. Y necesitamos ser liberados. Necesitamos esa bendición. Muy brevemente, déjenme comentar algo acerca de Éxodo capítulo 2. Ok. No tenemos todo el tiempo aquí para eso, pero déjenme simplemente señalar lo siguiente. En Éxodo capítulo 2 es el nacimiento de Moisés. Y Moisés es la figura que mejor tipifica a Cristo en el Antiguo Testamento. Pero hay algo que hace muy interesante este capítulo 2. No solamente la historia de Moisés, sino que es la primera vez en el libro que Dios es mencionado. Dios aparece en el escenario en Éxodo capítulo 2. Déjenme leer el verso 23 al 25 aquí en Éxodo capítulo 2. Dice: y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Y maravillosamente, el verso 24 dice: y oyó Dios su gemido, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios los tuvo en cuenta. Es increíble que en un largo trayecto Dios no es mencionado, y en 2 versículos el nombre de Dios aparece ahora 4 veces. Dice el verso 24: oyó Dios, y se acordó Dios, y miró Dios, y Dios los tuvo en cuenta. Apareció Dios en el escenario. Dice que se acordó Dios de su pueblo. No es que significa que Dios se había olvidado, sino que llegó el momento para Dios obrar en medio de su pueblo. Moisés aparece aquí como el gran redentor en el Antiguo Testamento, pero apuntaba a Jesús. Es interesante que Dios usó a Moisés para alimentar al pueblo en el desierto por 40 años, pero ahora tenemos a Cristo, quien es el pan de vida. No por 40 años, sino por toda la eternidad. Dios usó a Moisés para traer agua en medio de la sed que el pueblo experimentó allá en el desierto. Pero ahora Cristo es presentado como ese que si bebe de su agua jamás tendrá sed. Cristo es el que llena nuestras almas.
Si hay algo que el libro de Éxodo nos enseña es que nuestro Dios cumple sus promesas, que Dios está lleno de misericordia, que Dios es un Dios libertador, que Dios quiere que su pueblo refleje su gloria, que Dios está llevándonos hacia una Jerusalén celestial, hacia una tierra que podamos disfrutar su presencia para siempre. La principal diferencia entre Moisés y Jesús es: Moisés fue un siervo de Dios, pero Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el real Salvador. Jesús es todo para nosotros. Entonces, en conclusión, el tema de Éxodo es la salida del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto a través del desierto para llevarlos a la tierra prometida. La historia que se nos narra aquí en Éxodo revela en gran manera también nuestra historia. Revela nuestras luchas, revela nuestros desafíos, revela nuestras opresiones, nuestro sufrimiento, pero sobre todo revela también a Cristo, porque somos dirigidos a un único Dios. Este estudio no es de un pueblo lejano, desconectado de nosotros, sino es de un Dios soberano que gobierna todo de acuerdo a su voluntad, de un Dios que ha decidido revelarse a sí mismo y ha decidido relacionarse con un pueblo por medio de un pacto que es eterno. Este pueblo aquí en Éxodo refleja mucho lo que somos nosotros hoy. Dios no ha cambiado. Dios sigue dispensando su gloria hacia su pueblo. Por tanto, nuestro deseo aquí es que al estudiar este libro, no es simplemente que seamos retados y desafiados a obedecerle, sino sobre todo que seamos alentados, que seamos estimulados a confiarle. El estudio de Éxodo nos muestra que somos un pueblo sufrido pero bendecido. El estudio de Éxodo nos muestra que la lucha del pecado es real, que necesitamos todavía hoy ser librados de la esclavitud del pecado. El estudio de Éxodo nos muestra que tenemos un gran Dios que ha prometido no volverse atrás de hacernos el bien, y por tanto debemos servirle, debemos adorarle. El estudio de Éxodo nos muestra que tenemos una real esperanza por la cual vivir, y por tanto debemos vivir por fe y no por vista. El estudio de Éxodo nos muestra sobre todo que tenemos un maravilloso Salvador. El estudio de Éxodo nos muestra a Cristo, nuestro gran Salvador. Que Dios nos ayude, que por su gracia podamos contemplar la grandeza de ese Cristo resucitado y podamos hoy vivir vidas que glorifiquen su nombre. Vamos a orar.